Ok, iniciamos. Buenos días. Mi nombre es Carlos Román Preciado Dueñas. Voy a presentar a nuestra expositora invitada, quien es la psiquiatra Dora Alicia Ávila Hernández. Es también psicóloga clínica de UNEM Secosama, Acapulco. Tiene una maestría en psicoterapia humanista y un diplomado en tanatología. El tema que nos va a impartir es estilos de crianza con hijos adolescentes. Bienvenida, psicóloga. Muchas gracias. Agradezco profundamente la invitación del CREAT. Reconozco el trabajo arduo de cada una de las personas que conforman la institución. Y pues agradezco específicamente a Jorge Insunza por haberme invitado. El día de hoy estamos pues trabajando y transmitiendo de lo que es el puerto de Acapulco, Acapulco Guerrero, desde nuestras costas, viendo el mar. Para mí es un honor trabajar el día de hoy con un tema que se llama estilos de crianza con el hijo adolescente. Bueno, pues vamos a empezar. Primeramente vamos a dar un preámbulo de lo que es la etapa de la adolescencia. Bueno, la adolescencia tiene un término, etimológicamente proviene, la palabra se compone de dos. La palabra ad significa hacia y olecer significa crecer. Por lo tanto, la parte y la palabra adolescencia significa la condición y el proceso de crecimiento de una etapa hacia otra. Es decir, la etapa de la adolescencia marca el término de la infancia y el inicio. Se acaba la etapa de la infancia, pero posteriormente viene la adolescencia y después viene la etapa adulta, la etapa de la madurez. Por lo tanto, la adolescencia pues está entre medio de lo que es la infancia y la madurez. Pues la adolescencia es un periodo de desarrollo humano, como les mencionaba, que va al final de la infancia y al inicio de la edad adulta. En esta etapa se empiezan a presentar una serie de cambios biopsicosociales. ¿Qué es biopsicosocial? Pues que conforma las tres áreas: biológica, psicológica y social. Es una transformación de una persona en esas tres esferas, que van haciendo una transformación y empieza a haber modificaciones interdependientes en su cuerpo, en su mente y en su relación social. A lo que vamos con esto es que si nosotros somos adolescentes o tenemos hijos adolescentes, y ese es uno de las primeras partes donde es importante sensibilizarnos, que no podemos tratar a un adolescente como un niño, porque ya no es un niño, es un adolescente precisamente. Y el día de hoy vamos a ver cuáles son las maneras específicas de trabajar con ellos o de estar haciendo una crianza hacia ellos. Bueno, entonces también se menciona que la adolescencia tiene en este cambio tres etapas también. La adolescencia se conforma por la adolescencia temprana, la intermedia y la tardía. La temprana se da aproximadamente entre los 11 y los 13 años, la intermedia de los 13, 14 a los 16 y la tardía de los 17 a los 19 años de edad. Por lo tanto, cada una de las partes y cada una de las etapas va a pasar diferentes cambios. Por ejemplo, en la etapa del inicio, lo que se le conoce como la adolescencia temprana o la pubertad, lo que marca más el cambio aquí es la parte biológica. Las niñas normalmente empiezan la menstruación o la menarquía y los jóvenes y los niños empiezan también cambios biológicos, empiezan a crecer físicamente, empieza a salir un poquito de barba, empieza a cambiar un poquito la voz. Y esto vamos a ponerlo así de que no nada más es un cambio biológico lo que estamos viendo, sino la transformación psicológica en la psiquis, en su mente, de que él está rebobinando y revolucionando toda una programación que le hicieron, también va a cambiar. Por lo tanto, muchas veces uno dice, bueno, es que mi hijo cuando era niño era diferente. A veces el papá dice, yo lo mandaba a hacer qué hacer y el niño obedecía, pero ahorita que es adolescente ya no quiere. O a veces podemos decir, bueno, yo cuando iba al centro le compraba a mi hijo ropa y se la ponía, ahora ya no la quiere, ahora él quiere elegirla y además la ropa que él quiere, pues a lo mejor es ropa, dice el papá, que a mí no me gusta, como
ropa un poquito mezclilla rota o gorras hacia atrás o quiere empezar a hacerte tatuajes, o sea, situaciones que los padres ya no alcanzamos a comprender por qué el joven, el niño que nosotros vemos como niño entre 11, 12, 13 años, ya no está siendo el mismo niño que nosotros conocimos. Entonces, va a ser una revolución en la psiquis del adolescente, pero también tiene que ser una revolución en nosotros como papás, porque si nosotros nos quedamos, es ahí donde se producen los problemas con los hijos adolescentes, porque queremos seguirlos educando como niños cuando volvemos a lo mismo, ya no lo son, ya están haciendo una etapa y en un cambio de revolución psicológica. También aquí es importante mencionar que el cambio más que se determina un poquito más en la fase intermedia es el cambio psicológico. Los hijos empiezan a cuestionar al padre. Por ejemplo, el papá dice, hijo, no tomes alcohol o no fumes. Y el hijo puede decirte, ¿y tú por qué lo haces? Empieza un cuestionamiento. Empieza un cuestionamiento, el joven ya está cuestionando a la figura del padre. Y a veces el padre, pues esta parte no le gusta, porque el padre dice, bueno, aquí yo soy el papá, ¿no? Y yo lo digo porque yo tengo alrededor de 17 años en la consulta clínica, tengo el trabajo de la formación y que están los papás conmigo en lo que es la terapia. Y el padre puede llegar a revolucionar mucho, decir, ¿por qué me está retando? Si aquí el padre soy yo. Pero volvemos a lo mismo, el hijo ya está viendo las fallas también del papá. Y cuando el padre tiende a ser muy autoritario, que ahorita vamos a ver que es un estilo, pues la verdad eso no funciona. No funciona ser muy autoritario. En una ocasión un padre me preguntó y me dijo, oiga, fíjese que yo tuve un problema con mi hija porque íbamos juntos en el carro y mi hija, terminándose de tomar una botella de jugo, dejó el paquete en el carro. Me dice el padre, y yo le dije, baja esa botella, no seas cochina. Y la niña entre 11 años le dijo, pues el cochino también eres tú, porque mira cómo traes tu carro. Y el papá estaba muy enojado por la respuesta que la niña le dio. Y yo le preguntaba, le digo, oiga, ¿y por qué le preguntó eso a su hija? O sea, ¿por qué le hizo ese cuestionamiento? ¿Usted cómo trae su carro? Y me dijo, pues no, yo termino una botella de agua o un refresco y voy dejando todas las botellas ahí. Entonces, es ahí donde el padre, si tiene la apertura de escuchar al hijo, podemos crecer como padres de hijos adolescentes. Pero si nos cerramos en la parte de que nosotros somos la autoridad y solamente nosotros somos los que mandamos, es ahí donde se empiezan a producir confrontaciones con el hijo, porque el hijo va a llegar un momento en que nos va a rebasar físicamente e incluso hasta académica, psicológica e incluso probablemente hasta económicamente. Entonces es ahí donde la confrontación no se recomienda mucho y incluso hay una frase que es muy bonita que dice, no eduques desde el miedo, sino desde el respeto, porque el miedo se va a terminar y el respeto no se termina nunca, ¿no? Entonces, bueno, vamos a continuar con esta parte. Hay una etapa de la adolescencia que se llama la etapa tardía, que está entre los 17 y 19 años de edad, y aquí el cambio más importante que se da es el cambio social. ¿Qué quiere decir eso? Que el joven ya no está muy interesado en compartir el tiempo con el papá, sino con los amigos y con la novia. Y eso también lo tenemos que entender. Porque muchas veces como padres somos un poco aprensivos y decimos, es que yo, de hecho yo he escuchado papás que dicen, es que nadie te va a querer como yo, y no es que haya una competencia, simplemente que es saludable que el joven a esa edad tenga su red de apoyo, que no nada más sean los padres y los hermanos, debe de tener amistades de sus pares, que quiere decir gente de su edad, y tener incluso la etapa del noviazgo, que también es importante en el joven, y no se puede llegar desde la prohibición en ese sentido, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí vamos ir viendo las diapositivas. La etapa temprana, como les mencionaba, pues se da la pubertad, la crisis de identidad, porque el niño dice, soy niño, soy adolescente. También aquí es importante mencionar que no todos los hijos crecen de la misma forma, es decir, algunos niños de 12 años, 13, todavía pueden gustarles el juego de los carritos o los videojuegos, o no tienen novia, o son niños como que no van creciendo tan rápido
como otros jóvenes, ¿no? Otros jóvenes a los 13, 14 años ya se ven muchachos muy grandes o muchachas muy desarrolladas, que ya tienen novio, incluso que ya inician su vida sexual, aunque no son edades correspondientes, pero ya lo hacen. Pero aquí es importante saber que no todos los hijos van de la misma forma en el sentido del crecimiento. La etapa intermedia pues se da el pensamiento más formal, ya se empieza a dar el impulso sexual, esta parte de quererse conocer, de decir, bueno, tengo ganas ya de tener un novio, o ya estoy creciendo, ya empieza a ver como esta parte de proyecto de vida, de decir, bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Hacia dónde voy? ¿Qué voy a estudiar? Y en la tardía, pues viene esta parte de la madurez sexual, donde ya empiezan a experimentar su vida sexual y se da una parte psicológica de la independencia de los padres. O sea, ya los padres ya no los toman mucho en cuenta, ya empiezan a tomar decisiones por sí mismos. Y en esas decisiones se pueden equivocar. Por eso ahorita vamos a ver cómo es la manera correcta o no correcta, sino recomendada para poder hacer la educación con hijos adolescentes. ¿Por qué cambios pasa el adolescente? Pues empieza a pasar un cambio de su imagen corporal. Se mira al espejo y ya no es el mismo. Su estatura, su olor, su voz, sus gustos han cambiado. Empieza a haber un cambio en su identidad. Hay una separación afectiva de los papás, es decir, como les mencionaba hace un momento, ya no toman solo en cuenta a los papás, sino también a los amigos en la toma de decisión. Su pensamiento es un poco más concreto, se vuelve un poco más impulsivo, es decir, empieza a hacer cosas que sí lo pueden poner en riesgo, porque si bien tomamos en cuenta, pues la etapa de la adolescencia es donde se probó las drogas, donde se probó el alcohol, donde se probó el tabaco, donde se probaron otras sustancias. En esas edades también pueden quedar embarazadas, poder tener una transmisión, una enfermedad de transmisión sexual. De hecho, fíjense, en nuestras estadísticas se menciona que nosotros los adultos morimos por diabetes, por presión arterial, por infartos, por cáncer. Los adolescentes no. Los adolescentes mueren por accidentes automovilísticos, por enfermedades como el VIH o por drogas. O sea, ellos mueren, la mayor parte, claro. Hay algunos que podrán morir de cáncer o cosas así, pero la mayor parte de los adolescentes mueren de enfermedades que se pudieron evitar o de situaciones que se pudieron evitar. Nuestros jóvenes mueren por otras razones, sobre todo por accidentes. Y si este accidente pues se combina con lo que es el consumo de alcohol o otras sustancias, pues es evidente que va a tener un potencial para poder pues tener una tendencia a tener una muerte, ¿no? Hay un cambio en su estado de ánimo, él empieza a ser distinto. De hecho, hay padres que pasan por el duelo, que es la otra diapositiva, pasan por el duelo del hijo. Es decir, en el papá tendemos a vivir un duelo por nuestro hijo pequeño. Tendemos a decir, mi hijo ya no está tan chiquito, mi niño ya no le voy a decir, vente, vamos al cine, y él se va a ir corriendo conmigo. El hijo dice, no, papá, vete tú, yo ya tengo una salida con mis amigos, yo ya voy a ir tengo ya mis actividades. Y puede venir un proceso de duelo por el padre, por la identidad de su hijo de niño, e incluso el papá podemos pasar por un duelo por su independencia de ellos. Es decir, porque dejan de ser dependientes de nosotros en su toma de decisiones. A veces cuando los padres estamos muy preparados, esta parte no se nos hace difícil y permitimos que los hijos crezcan. Incluso somos papás que los impulsamos, los empujamos, que ellos den lo mejor de ellos mismos, que se desarrollen, que crezcan. Pero no se crean, no todos los papás, sino todas las mamás. Hay papás que somos muy aprensivos, hay papás que somos muy autoritarios. Hay papás que somos muy complejos en el crecimiento y esta parte nos pega mucho porque hay padres que todavía le quieren decir a su hijo qué hacer a la edad de 20 años. Y como les mencionaba, ahí es donde se vienen los conflictos entre padre e hijo. Pues ahora sí vamos a pasar a la parte de los estilos de crianza y ahora sí vamos a ver cuáles son el estilo más recomendado. Les voy a leer esta frase que me gusta. Dice, la educación de un niño empieza 20 años antes de que nazca. Le dijo Napoleón Bonaparte. La educación de un niño empieza 20 años antes de que nazca.
¿Por qué? ¿Por qué es esta frase? ¿Por qué esta imagen? No sé si alcanzan a ver la imagen, pero es una plantita muy chiquitita. ¿Por qué esta imagen? ¿Por qué esta frase? Porque la educación de un niño, de nuestros hijos, empieza con nuestra educación, con nosotros. Si nosotros somos, y perdón por decir las palabras, pero si nosotros somos neuróticos, somos personas que no estamos bien en nuestras emociones, vamos a pasar a lastimar a nuestros hijos. De verdad, los vamos a pasar a lastimar. Si nosotros somos personas codependientes emocionalmente, vamos a pasar a arrastrar a nuestros niños, a nuestras hijas. Entonces, por esa razón se empieza 20 años antes de que nuestros hijos nazcan, porque empiezan con nuestra salud emocional, con nuestra armonía, para nosotros poder hacer una crianza hacia otra personita, que es nuestro hijo. Y por esa razón es este árbol, porque ese arbolote grandototote que ustedes pueden ver, en su momento pues fue una semillita, ¿no? Chiquitita, y creció, pues así son los hijos. Bueno, pues vamos a conocer entonces, les quiero compartir, les quiero platicar que según los manuales existen 4 tipos de estilos de crianza. Aquí ustedes se van a identificar porque todos entramos en algún tipo de crianza, a todos. Bueno, son 4, aquí los que se caracterizan más, uno es el padre autoritario, la madre autoritaria. Ahorita vamos a ver las características de cada uno de ellos. El padre y la madre muy permisivo, el padre y la madre muy negligente y el padre democrático. Ahorita vamos a ver en dónde nos caracterizamos y en dónde entramos. ¿Cuál es el padre autoritario? ¿Quién es un papá autoritario? Bueno, pues como la palabra lo menciona, un padre autoritario es un padre inflexible, muy exigente. Aunque no lo crean, los hay y muchos. Es muy severo cuando se trata de controlar el comportamiento de su hijo, tiende a tener muchas reglas inflexibles, exige una obediencia total hacia el padre, exige y es una persona muy autoritario y castiga de una manera muy significativa al hijo, y tienden a formar este tipo de papás hijos aprensivos, hijos irritables, hijos temerosos y hijos infelices. Vamos a poner un ejemplo de este tipo de papá. Y son ejemplos reales de que llegan a la consulta, no son ejemplos sacados de libros, son ejemplos reales. Un padre le exige a su hija que solamente saque de calificación 19. No le permite a su hija de 20 años de edad que ya pueda tener un círculo de amigos, mucho menos le va a permitir un noviazgo. No le permite salir de casa, el tiempo que está en casa le marca el horario que tiene que hacer tarea, el horario que tiene que hacer quehacer, el horario que tiene que descansar. Es un padre que cuando la hija trata de flexibilizar un poco y de soltar un poco porque está cansada, el padre la reprende con cosas como: lo único que quiero es lo mejor para ti, tanto que he trabajado para ti, me desgasto para ti, tú no lo valoras, tú no lo entiendes. Entonces tiende a ser un padre difícil, ¿saben? Muy difícil. Y en casa le tienen miedo a este papá. No creen que es un padre respetado. Es un padre que se le tiene miedo, que cuando llega a la casa los hijos dicen: ya llegó papá, y como dicen, se acaba la felicidad, se acaba la armonía, todo es como si fuera una parte como un militar, una educación muy militarizada, y son padres, y son hijos que finalmente son miedosos. Son miedosos no nada más hacia el papá, sino hacia la sociedad, porque no desarrollaron habilidades en la vida, porque no son listos para la calle, porque el padre los tiene solamente en casa o en la escuela. Y entonces a lo mejor ustedes se podrán identificar que algunos de ustedes fuimos criados con un padre muy autoritario, con una mamá muy autoritaria. Quizás ustedes digan: bueno, yo me identifico con ese padre, muy autoritario. Y fíjense, la intención de este padre autoritario es llevar a su hijo por bien. O sea, no es que sea un padre malo, lo voy a decir así, una madre mala. Lo que pasa es que no supo cómo. Por eso la frase decía: la educación de tu hijo empieza 20 años antes, porque tú no supiste cómo llevar a este hijo y lo hiciste desde lo que tú creíste es correcto y conveniente, y fue la parte autoritaria. Y si se fijan, ese tipo de papás normalmente dicen: y mi papá era peor.
¿no? Dicen, porque yo no te golpeo, pero a mí, tu abuelo, o sea, mi papá, me golpeaba. Incluso la educación de antes era muy autoritaria. Había gente que decía, no, mi papá decía así, como, se lo voy a decir como me dijo la paciente. Mi papá escupía y me decía, vete a tal lado. Pero si cuando tú llegues esa saliva ya se secó, te voy a golpear. Bueno, se lo decía con otras palabras. Y te tienes que ir, entonces corrían y para que cuando llegaran, pues la saliva estuviera fresca. ¿Qué quería decir eso? O sea, córrele, apúrate, haz las cosas rápido. Y si ya se secaba la saliva, pues obviamente les golpeaban. Y a veces el papá dicen, oiga, pero la educación de antes funcionaba mejor porque no estamos con una sociedad como ahora. Pues quién sabe, porque hay otro tipo de educación mejor que la educación autoritaria y ahorita lo vamos a ver. Entonces, aquí la recomendación es que si ustedes ya fueron criados como muy autoritarios, pues la recomendación es que ustedes no críen hijos en una situación de mucha autoridad, porque entonces van a crear hijos miedosos. Un hijo que le tiene mucho miedo a la autoridad, porque acuérdense que la manera en que nosotros nos relacionamos con nuestro papá y nuestra mamá es como nos relacionamos con el resto del mundo. O sea, si yo le tengo un miedo a mi papá y un miedo a mi mamá, cuando yo salga en la vida real, allá afuera a buscar trabajo, yo le voy a tener mucho miedo a mi jefe. Mucho miedo. Mi jefe va a hablar y yo voy a temblar porque traigo una educación donde yo le tuve mucho miedo a mis papás. Entonces aquí hay que ver que no funcionan los estilos de crianza muy autoritarios. Vamos a conocer el otro estilo de crianza, que es un estilo de crianza de un padre muy permisivo. Un padre permisivo. Disculpen, bueno, no se oye, pero no sé si se vean las diapositivas. ¿Se están viendo las diapositivas o no? ¿Con una seña me pueden hacer? Sí. Sí, sí, ok, gracias, gracias. Bueno, los padres permisivos. ¿Qué son los padres permisivos? Bueno, el padre permisivo son papás cariñosos, pero muy cariñosos, relajados, pero muy relajados, que no establecen límites claros con los hijos, no se involucran en las actividades de los hijos, no enseñan el autocuidado en los hijos, tienden a formar hijos impulsivos, rebeldes, sin rumbo y agresivos. ¿Qué quiere decir esto? Son de esos papás que dicen, ay, nos llevamos tan bien con mi chavo, pero tan bien, que hasta parecemos hermanitos. E incluso hasta tomamos juntos. Somos tan buena onda, porque los papás así lo dicen, somos tan buena onda que mi hijo hasta fuma mota en la casa, dicen ellos, para que no se exponga en el bar, que fume mota ahí en la casa. O había una mamá que decía, pues para que mi hijo no pague motel, que se traiga las nenas aquí a la casa. Y puede ser una y mañana otra, no hay bronca decir. O sea, para que el hijo esté bien. Son papás muy relajados. Son de esos papás que cuando son papás de niños chiquitos van de visita y el niño anda jugando en toda la sala de la visita y el papá no dice nada. Y los conocemos o somos, ¿no? Porque yo creo que nos vamos identificando. O somos esos papás o conocemos esos papás. O somos de esos papás que estamos viendo que nuestro hijo le está pegando a otro niño o le está pegando a un perrito o está sacando una planta y no decimos nada. Nos hacemos como los omisos, como los que no vimos, como los que somos chistosos y entonces creamos hijos que no tienen miedo, pero que tampoco tienen límites. Creamos hijos rebeldes que no respetan las reglas, que no respetan los semáforos, que no respetan las leyes de tránsito, que no respetan a las mujeres, que si las mujeres se embarazan dicen, pues ahí es tu bronca, es tu problema, yo ya me voy, porque no hubo esta parte de responsabilidad, porque no hubo esta parte de enseñarles a que ellos tenían una responsabilidad con sus propias, con sus propios asuntos, o sea, con su tarea, con arreglar su cama, con cuidar la planta, con darle de comer al animalito, o sea, con sus propios deberes. Como no los criaron así, se vuelven niños
muy rebeldes y por lo tanto adolescentes muy rebeldes. Adolescentes que a los 14 años ya saben lo que es el tabaco, la marihuana, incluso ya han consumido otras sustancias psicoactivas, ya tienen vida sexual. Híjole, son jóvenes sin ninguna responsiva. Y la verdad, tampoco ayudan a nuestra sociedad, déjenme decirles, porque son jóvenes que no respetan a los adultos, son jóvenes que no respetan nada. Por lo tanto, tampoco se recomienda este estilo de crianza. Bueno, pues ahí nos vamos a identificar. Si nosotros somos o nos quedaron muy permisivos, pues hay que empezar a trabajar los valores, lo que es el respeto y la responsabilidad. Y si nos identificamos como papás muy permisivos, pues hay que empezar a poner reglas en nuestra casa. Hay que enseñarle al hijo que las cosas también tienen consecuencias. Si no lo hacemos a la edad de 14, 15, 16 años, quiero decirles que si ustedes tienen un hijo así, a los 20 años, a lo mejor ya poco se va a poder hacer en realidad, porque ya son hijos que ya no les van a poner mucha atención. Pero bueno, si estamos en la formación y en la crianza, hay que poner atención a esta parte. Vamos a hablar ahora de los padres negligentes o muy pasivos. El padre negligente es un padre indiferente. Es un padre que tiende a rechazar a su hijo. Así como lo pueden ver en la diapositiva, son padres muy, sí, diferentes. Si alcanzan a ver la diapositiva, es un padre con su teléfono, que ahora es muy común, de verdad, y muy triste, ir a un restaurante y ver cómo nosotros estamos en redes y el niño a un lado de nosotros mirándonos. A mí me ha tocado ver muchas esas escenas muy tristes. Y el papá, pues, lo que hace es que saca otro teléfono y se le da al niño, como diciendo, pues, entretente tú también. No hay comunicación, no hay conversación, no hay interacción, no se miran a los ojos, no le pregunta cómo está. Solamente son padres que tienden al rechazo, siempre están ocupados, siempre tienen cosas que hacer, siempre andan con los tiempos corriendo. Tal es así que ni siquiera se detienen a ver cuando el hijo ya empezó a consumir drogas, porque el hijo va a mostrar síntomas cuando empieza a consumir drogas. Su comportamiento va a cambiar. Y es verdad, de verdad un padre no se da cuenta cuando su hijo llega alcoholizado a casa. O sea, un padre no se dio cuenta cuando un hijo venía de consumir cristal o marihuana o otra sustancia psicoactiva. O sea, no lo sé si no se dio cuenta, no lo quiso ver o dentro de su misma negligencia no supo cómo actuar y hizo como decimos, hizo ojo de hormiga, hizo caso omiso de la situación. Son padres que tienden a criar hijos con poca autoestima, o sea, los hijos se sienten como que no valen mucho, tienen poca confianza en sí mismos y no tienen una estructura. Son hijos que no tienen mucha estructura. Entonces aquí es importante reconocer que si nosotros somos padres negligentes o somos padres muy pasivos, va a criar hijos que tampoco van a ayudar mucho a la sociedad. El vernos como padres demasiado ocupados, aún de hijos adolescentes. Aquí es algo muy importante que muchas veces nosotros decimos, bueno, mi hijo ya está grande, ya no me necesita, ya tiene 13, 14, 15, 16, 17 años, 18, ya no me necesita. Sí, hace un momento yo les decía que en esa etapa para ellos va a ser importante también los amigos y las novias y otras redes de apoyo, pero eso no quiere decir que no nos necesiten, eso no quiere decir que nosotros estemos fuera de sus vidas, porque somos un ejemplo para nuestros hijos, somos las personas que les vamos a enseñar el autocuidado, la dirección, el camino, los vamos a acompañar en ese proceso de evolución, porque es nuestra tarea. Y si nos sentimos que no somos capaces para eso, pues entonces aquí es donde uno tiene que buscar la ayuda con otras personas, porque a veces decimos, oiga, yo no sé cómo, o sea, de verdad, yo sé que como padres amamos a nuestros hijos, eso a mí no me queda la duda, pero hay papás que han sido muy violentados de niños, que fueron violados de niños, que fueron violadas de niñas, que fueron golpeados y dicen, es que no sé cómo demostrar el amor a mi hijo, o sea, sí lo amo, pero no sé cómo. Bueno, para eso es importante buscar a los psicólogos, que en este caso, bueno, yo soy psicóloga,
pero obviamente hay en toda la República, hay psicólogos. De hecho, quiero hacer un comercial, lo que son las UNEMS COSAMA, que somos dependencias de la Secretaría de Salud, atendemos lo que son consumo de sustancias de inicio, o sea, cuando todavía no hay una dependencia, y atendemos a lo que es la salud mental y nos pueden buscar. Estamos en toda la República Mexicana. Somos alrededor de 330 UNEMS COSAMA. Y ahí es donde les enseñamos al papá, pues decir, bueno, si tú fuiste golpeado, si fuiste abusado, si fuiste maltratado, ¿cómo se puede enseñar para que tú no lo seas con tu niño? ¿Cómo podemos, como decimos, romper los ciclos? Porque a lo mejor tu papá también fue violentado, tu abuelo también fue violentado, tu bisabuelo también fue violentado, pero ¿en qué momento se va a parar el ciclo? ¿En qué momento voy a decir, no, ya no quiero yo continuar de la misma forma, ahora yo quiero criar un hijo con amor, aprender? Yo le digo a veces a mis pacientes, a veces les digo, ¿sabes manejar bicicleta o carro? Y me dicen, sí. Ah, pero no sabías, aprendiste. Ah, sí. Ah, pues así es lo mismo. Aprender a ser padres se aprende como aprendiste a manejar una bicicleta o un carro. Se aprende, vas con alguien que te enseña y a partir de que lo practicas y lo practicas y lo practicas, lo vas a ir purificando, perfeccionando y vamos a ser padres no excelentes, porque somos humanos, porque nos equivocamos, pero padres más o menos saludables, más o menos que vamos haciendo un buen trabajo de pulir y de criar a nuestros hijos. Y bueno, vamos a trabajar entonces el último estilo de papá, que es el recomendado, fíjense. Este sí es el padre que se recomienda. Ahora sí que este es el padre y la mamá que sí recomendamos, que es el padre democrático. ¿Qué es un padre democrático? Son papás cariñosos que expresan su amor al niño, le ofrecen el apoyo a su hijo, le transmiten los valores, el respeto, la responsabilidad, la disciplina, pero también establecen límites, horarios. Dicen, esto no se permite en casa, esto sí. Son firmes, el padre tiende a ser firme, no es autoritario, pero sí es firme. Por ejemplo, aquí puse un ejemplo de las horas de uso de móviles. Por ejemplo, le pueden decir a su hijo, mira, vas a usar el teléfono o el videojuego, pero vas a hacer primero la tarea, le vas a dar de comer al perro y después vas a arreglar tus útiles para el otro día y después ahora sí ya puedes jugar el móvil. Ahora, cuando estos son grandes, cuando ya son adolescentes, lo que se recomienda es mucho la negociación. Negociar con ellos que es, por ejemplo, si el hijo te dice, oye, pa, déjame ir, si te pide permiso todavía porque vive en tu casa, o déjame ir a una fiesta, ok, pero se establecen límites, ok, pero ¿a qué horas llegas? 12, 10 de la noche, 11, 12, y que no vengas bajo efecto de alcohol, o si consumes alcohol, 2, 3 copas estándar cuando mucho. O sea, son padres como muy claros, tienden a dialogar mucho con sus hijos, tienden a hablar las cosas muy claras con sus hijos, pero también los escuchan. O sea, no es un padre que interpreta, es un padre que le dice al hijo, a ver, hijo, siéntate aquí en la mesa, vamos a platicar. Ayer que llegaste de la fiesta, te olí te olí a tabaco, a ver, platícame por qué. Y el hijo a lo mejor dice, no, papá, mira, sí probé un tabaco, pero nada más. Y entonces es su papá que va a aprovechar para decirle, mira, hijo, el tabaco no se recomienda por esto y esto y esto y esto. Habla con él, o sea, tiende a hablar mucho con su hijo. Pero eso no nada más es cuando es adolescente, es desde que es niño. Porque si tú nunca no hablamos con nuestros hijos, no utilizamos el diálogo, y ya cuando tienen 20 queremos hablar con ellos, pues el hijo lo más seguro que diga, es que yo ya no necesito de tus consejos, ya no los quiero, ya no los requiero, pues. Por eso es desde que son niños. Son padres que sí tienen reglas en la casa, pero pueden ser flexibles con algunas reglas, con algunas, no todos. Por ejemplo, hay papás que dicen, aquí no se va a consumir drogas, aquí esto. Son papás que tienen muy marcados los límites
pero hay cosas que sí toleran. Por ejemplo, que su hijo conviva, que tenga amigos, que vaya a la playa, que tenga novia, que salga, que vaya al cine. Es decir, tiende a ser flexible en muchas otras formas. Tiende a razonar mucho con el hijo, negocia, es asertivo, o sea, tiene la capacidad de expresarle su malestar o su bienestar. ¿Y cómo son los hijos de padres democráticos? Amistosos, autónomos, cooperativos, con buena autoestima, con un buen proyecto de vida. O sea, son hijos, pues como todos queremos ser. La verdad es que yo creo que si nos preguntaran qué tipo de papá o mamá quieres tener, diríamos, yo creo que me atrevo a decir que el 99% diríamos, quiero un padre democrático, un padre que me escuche, un padre buena onda, un padre cariñoso, pero un padre que también me ponga límites, un padre que me ayude, que me ponga reglas, que me enseñe la vida sin golpearme. No tiene, ya a estas alturas de la vida, no se recomienda mucho el golpe. Yo de verdad he visto padres ya de hijos de 17, 18 años que se agarran a golpes, hijas que se agarran a golpes con la mamá. En una ocasión, una hija que tenía una madre autoritaria, la mamá no le dio chance de ir a la fiesta y como chica, o sea, como adolescente que es, se escapó en la noche, se fue a bailar. Pero como viven en una localidad, pues como decimos, los rumores rápido llegaron a los oídos de la mamá. La mamá a las 2 de la mañana se para y se va a traer a la hija. Y le dice, vámonos a la casa. Y la hija delante de los amigos le dice, no me voy a ir. Pues, ¿qué creen que pasó? La mamá la jaló de los cabellos, la hija no se dejó y terminaron golpeándose mamá e hija en una fiesta. O sea, no tenemos por qué llegar hasta allá, de verdad, no tenemos por qué prestarnos a esas escenas. Cuando yo le decía a la señora, ¿y qué hubiera pasado? Que si la hija ya se fue, digo, vamos a trabajar por un diálogo democrático, pero ¿qué hubiera pasado si le hubiera dejado, pues que llegara? Y después de que llegara, hablar y establecer ciertas reglas. O sea, no tenemos que exponernos a vivir esa situación. Y eso se vive a veces porque los papás queremos tener toda la autoridad posible, toda la autoridad. Y no siempre es así. Ya con un hijo adolescente, lo que se trabaja ya no es la autoridad, sino el autocuidado, es decir, que uno solo se sepa cuidar donde anda. Y esto no lo encontré en un libro, pero lo quise poner, que es la parte transpersonal, el área espiritual. De verdad la hemos olvidado. La mayor parte de los jóvenes de ahora no saben ni qué religiones son. Cuando yo estaba viendo una entrevista, le digo, ¿qué religión eres? Dicen, no sé, o no tengo, o no sé ninguna. Digo, no es que tengan que tener una religión, no es fomentarlos a tener una religión, es fomentarlos a tener un amor hacia un ser más grande que nosotros. De hecho, esa columna importante es la que se trabaja en los principios de los centros de internamiento y otros grupos, que es la parte de saber que hay alguien más que gobierna nuestras vidas, que no es un humano, que es un ser superior a nosotros. Ya no tenemos esa parte, en esa parte estamos como muy vacíos, honestamente. Entonces, yo creo que también es bueno buscar esa parte. Y no es tanto decirle al niño, léete toda la Biblia. No, pero si yo le digo a un niño, a mi hijo, hijo, ese perro se ve que tiene sed, hay que llevarle agua, a lo mejor desde ahí yo le estoy enseñando el amor, pues al prójimo. No es un humano, pero es un ser vivo que ocupa un lugar en el planeta, que también es válido que lo respetemos. Si yo le enseño a mis hijos los valores que trae la Biblia, no es necesario que yo me siente con él a leerle la Biblia, sino enseñarle en la práctica los valores. Entonces, yo creo de manera muy firme que esta columna hay que trabajarla en nosotros y en nuestros hijos. Ya casi terminando este trabajo que estamos realizando, me gusta esta diapositiva que se las quiero mostrar. Dice, hay una familia, una mamá con su niño y otra mamá con su niño en la misma banca. Pero una mamá y su niño están con el celular y una mamá con el otro niño están leyendo. Si ustedes se logran percatar en la imagen.
Y la señora que está con el celular le pregunta a la que está leyendo, oiga, ¿y usted cómo le hace para que su hijo lea? Y pues bueno, no hay respuesta, ¿no? Simplemente la mamá lo hace. A lo que vamos es el ejemplo. El ejemplo arrasa de verdad. Si yo respeto a mi hijo, le estoy enseñando con el ejemplo que mi hijo merece un respeto. Si yo escucho a mi hijo y a mi hija, le estoy enseñando a mi hijo que es un ser con una autoestima o valioso para que otra persona lo escuche. Es decir, le enseño con el ejemplo. Y me voy a permitir poner un video muy corto de unos 2 minutitos, pero que es un video, la verdad, que a mí me impacta mucho. Muy chiquito, honestamente, el video. Eh, a ver, permítame un momento. A ver, ahí está el video, por favor, vean. It looks like rain again today. Dark clouds gather, fill the sky. Don't know how to talk to you, just know how to say goodbye. Bueno, no sé si pudieron percatarse de este video, pero este video es el ejemplo. Vean cómo el papá apurado pasa a traer a una señora en las escaleras y el niño igual apurado. El papá que está apurado con el reloj y el niño viendo el reloj. El papá, la mamá que está vomitando y la niña que está vomitando, la mamá que le va diciendo groserías al otro y el niño que va haciendo lo mismo. Y al final el niño y el papá que cuando a una señora se le cae la despensa, le ayudan a levantarle. Con esto lo que quiero decir es el ejemplo. Para que yo pueda ser un padre, una madre de calidad y coherente, necesito tener el ejemplo en mi vida. Y para eso, por eso es difícil ser papás, fíjense. Por eso, porque para eso tendré que trabajar en mí mismo, en mí primero. Si yo tengo armonía, si yo sé lidiar con mis emociones, le voy a enseñar al hijo más o menos a hacerlo. Pero si yo estoy una persona muy neurótica, muy impulsiva, muy difícil, es lo que le voy a enseñar a mis hijos. Por esa razón es difícil. El trabajo más difícil, de verdad, es ser papá y mamá. Es más fácil irse a trabajar, generar dinero, de lo que trabajemos. Es más fácil eso que crear a un hijo. Pero con el corazón se los digo, soy mamá también, y con el corazón se lo digo, sí se puede que nosotros nos vayamos trabajando nosotros mismos para tener hijos que nosotros podamos ir dirigiendo, porque en el fondo un hijo quiere eso, quiere un líder que lo dirija, porque es un niño, y eso me estoy refiriendo no cuando es adolescente, sino es un niño. Es un niño que va a crecer, pero ese niño desea ser dirigido, desea ser guiado por valores, sobre todo en una sociedad que es ahorita que se nos ha ido agotando un recurso, además del agua y de la naturaleza, los valores. De verdad que la familia que ahorita tiene valores es de las más ricas del mundo, porque es de las principales cosas que se han ido agotando en este momento como familia. Es más, a veces ni siquiera ya tenemos una estructura de familia.
Necesitamos hacer una estructura de familia para fortalecer ahí los valores. Y si nosotros somos solos porque no tenemos un papá, una mamá, un hermano, una esposa, nosotros como personas podemos hacer mucho. Estos temas a mí me gustan mucho porque yo siempre he creído que si trabajamos en esta parte de ser jornaleros, de criar buenos hijos, vamos a tener buenas cosechas también, una buena sociedad también. Porque a veces uno dice, es mi hijo, ¿no? Pero ese hijo es un ser que va a ser social, es un ser que en un momento va a ser un buen panadero o un ladrón. Claro que me impactas como sociedad, como estés tú también educando a tus hijos. Entonces, pues les agradezco mucho la atención, hasta donde sé creo que no hay preguntas, respuestas, pero si las hay, con mucho gusto. Les agradezco profundamente y la tarea o la recomendación que yo dejaría es que si no sabemos cómo, hay que buscar ayuda. Y si ya sabemos cómo, hay que reforzar más, ser padres y madres democráticos que enseñen con el ejemplo. Que enseñen con el ejemplo. Les agradezco de todo corazón la escucha. Yo espero que toque alguna de sus corazones para que ustedes puedan llevar a cabo una práctica, un trabajo, algo distinto. El día de hoy a lo mejor decirle a su hijo o a su mamá, nunca es tarde para empezar una mejor relación. Pues con esto agradezco profundamente al CREAD, al que conozco desde hace muchos años y también conozco muchos de sus dirigentes, su gran trabajo, porque hacen un gran trabajo y su gran visión que tienen para ayudar a las personas. Muchas gracias. Mi nombre es Doralicia Abel Hernández y trabajo en la UNEM Secosama de Acapulco Progreso. Gracias y buenas tardes. Gracias, psicóloga Doralicia Ávila Hernández, Gracias. por este tema tan importante. La verdad que pues nos deja una gran tarea como padres, el seguir aprendiendo, el seguir instruyéndonos y sobre todo preparándonos, ¿no? Para en su momento saber cómo manejar a nuestros hijos, cómo enseñarles y orientarlos en su momento para que ellos vayan por un buen camino. No sé si Jorge guste decir algunas palabras. Creo que no está conectado, venía en carretera, a lo mejor se tiene problemas ahí con la red. Sin embargo, nuevamente agradecerle y felicitarla por este gran tema que nos va a servir mucho a nosotros y a los familiares también de los usuarios y usuarias que están dentro de nuestras instalaciones en CREAT Zona 1AC. Que Dios la bendiga, enhorabuena y pues gracias a todos los presentes. Que tengan un buen día.